Mis amigos, antes que todo, feliz año nuevo y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Esta vez vamos a hablar de un tema un poquito diferente. Vamos a hablar de plata, de cuánto me gasté viajando alrededor de Colombia, Perú y México por 14 meses. Entonces, si este tema te interesa, quédate acá porque este video es para ti. Y por supuesto, si eres nuevo en el canal, no sea un desconocido y suscríbete. Yo soy Gianmarco y desde septiembre de 2023 empecé a vivir mi sueño de viajar lentamente por el mundo. No viajo con el intento de visitar la mayor cantidad de países posibles, sino con la idea de quedarme un tiempo suficientemente largo en ellos para establecer conexiones más profundas con el lugar y la cultura de cada país. Partamos de la base que dejar mi estabilidad en Australia, donde viví por los últimos 9 años, no fue fácil. Dejar mi trabajo, un trabajo estable, mis finanzas, mi vida en lo general, eso no fue fácil y requirió mucha planificación y un manejo cuidadoso de mis finanzas. Es por esto que en este video quiero hablarte de cuánto me gasté en total en estos 14 meses de viaje y cuánto me gasté en cada país y cuáles fueron las principales categorías de gastos como alojamiento, transporte, imprevistos, comida y cosas así. Y también te daré unos consejos para optimizar tu presupuesto si quieres viajar por este lado del mundo. Obviamente los gastos pueden variar mucho dependiendo de qué tipo de viajero eres. En mi caso, yo soy un viajero que no viaja muy barato, pero tampoco gasta mucha plata en cosas como comida y alojamiento. De hecho, mi presupuesto diario fue de $45, todo incluido. Obviamente hubo días donde me gasté más y días donde me gasté menos, pero lo importante era no pasarse de los $45 de promedio. Bueno, no gastamos otro tiempo y vamos a ver cuánto me gasté empezando por Colombia, un país que me ha cautivado por su vibrante cultura, por la gente maravillosa, por la naturaleza impresionante. Estuve en Colombia durante 6 meses y gasté $1,530 en alojamientos, que serían $8.5 al día, y me quedé principalmente en hostales y habitaciones compartidas, pero también me di algunos lujos de vez en cuando con habitaciones privadas. $828 se fueron en transporte, principalmente buses y minibuses. En estos 6 meses solamente tomé 3 aviones. $2,334 se fueron en comida, $11.3 al día entre restaurantes y comida callejera. $324 se fueron en supermercados para cocinar en el hostal. $288 en cerveza y cócteles, $540 en tours y museos, un promedio de $3 al día, $132 en compras, que incluyen ropa, zapatos y accesorios. $597 se fueron en extras, que incluyen farmacias, lavandería, internet, comisiones de cambio y pequeños ayudos que dejé en el camino a personas que necesitaban en la calle. Entonces, en total en Colombia gasté $6,773, que dan un promedio de $37.6 al día, ahorrando $1,327 respecto al presupuesto inicial. No está mal. Entre las localidades más caras que visité hubo Leticia en las Amazonas y el Chocó en la costa del Pacífico colombiano, donde gasté un promedio de $52 al día. Esto por supuesto incluye los aviones que tomé para llegar a estos lugares, porque no hay otra manera de llegar allá. Entonces por eso también el presupuesto diario es un poquito más alto. Y también si se considera que estas áreas son remotas, todo cuesta más que en la ciudad. Otro dato que te puede interesar es que si quieres visitar la región de La Guajira, una región fascinante, me encantó, necesitas un guía local, necesitas un tour, porque es un territorio un poquito complejo, hay muchos problemas por allá y además es desierto, entonces te puedes perder y estos tours son bastante caros. Es por esto que en esos 4 días que me fui por allá me gasté un promedio de $90 al día, pero te digo que vale totalmente la pena, o sea, lo haría otra vez.
Bueno, pasamos al segundo país que visité, que fue Perú. Me quedé allá 2 meses, principalmente en la región de Cusco, donde hay muchos sitios arqueológicos incas. Es el corazón del imperio, de lo que fue el imperio inca, una tierra llena de historia y paisajes impresionantes. Así que en Perú gasté $825 en tours y tickets, $686 en comida, $11.4 al día, $588 en alojamiento, que dan $9.8 por día, siempre en dormitorios. Esa vez nunca dormí en cuarto privado. $175 en transporte, $113 en compras, $18 en bebidas, $181 en otros gastos generales. En total, Perú me costó $2.588, un promedio de $40 al día, con un ahorro de $291 respecto al presupuesto inicial. Los gastos de Perú están bastante altos, pero tienes que considerar que yo pagué un trekking de 4 días y 3 noches acampando por el Camino Inca. Y solamente esto me costó $750. Entonces, si tú no quieres hacer el Camino Inca, que es una experiencia maravillosa, te ahorras solamente con estos $750. Pasamos al país número 3, que sería México, donde me quedé por 6 meses. Chicos, México es un país gigante, gigante. Uno no se da cuenta hasta que no está allá sentado en un bus. Yo me quedé sentado en un bus una vez por 30 horas. Es un país lleno de cultura, tradiciones y por supuesto una de las mejores gastronomías del mundo. Entonces aquí está lo que me gasté durante estos 6 meses. $2.198 en alojamientos, que sería un promedio diario de $12.2 por noche. Acá el alojamiento está un poquito más caro que los otros países. $1.899 en comida callejera y restaurantes, $697 en transporte, siempre en autobús. En esos 6 meses nunca tomé un avión. $658 en supermercados, cuando pues merqué para cocinarme yo mismo en el hostales para bajar mis gastos. $503 en entradas a sitios arqueológicos y museos, porque en México hay muchísimos sitios arqueológicos y muchos, especialmente en Yucatán, son bastante caros. Uxmal son 600 y pico pesos, Chichén Itzá igual, entonces se gasta bastante. Y los cenotes también, si cuando visitas cenotes en esa área del país son muy costosos. $180 los gasté en cervezas y cócteles, $595 en otros gastos. En total en México gasté $6.730 por un promedio de $37.18 al día, con un ahorro de $1.414 respecto a mi presupuesto inicial. Entonces vamos a hacer un total de cuánto me gasté en estos 14 meses entre Colombia, Perú y México. En total me gasté $16.091, que serían por mes $1.150, un promedio de $38 al día, con un ahorro total de $3.032 respecto a mi presupuesto inicial. Muy bien, muy bien. Tengo las manos congeladas acá en Italia, es muy frío. Estamos en enero, hay, no sé, 4 grados afuera. Bueno, esto te puede parecer un presupuesto elevado si tú piensas en $16.000. Si tú lo ves como gastos mensuales, que son $1.150, eso es cuánto se gasta de promedio una persona en un mes para vivir, todo incluido. Obviamente lo que se gasta una persona en esos países, porque obviamente con $1.000, si vives en Estados Unidos en un mes no haces nada. Bueno, vamos a hacer unas comparaciones entre 2 países en particular, que serían México y Colombia. Aún si el gasto total parece similar, porque está alrededor de $7.000 cada uno, tengo que decir que en mi experiencia encontré México un 30% más caro de Colombia. El motivo por lo que este presupuesto se parece similar es porque el último mes en México yo me quedé en mi hostal sin hacer nada.
porque me di cuenta que estaba gastando mucha plata, especialmente después de visitar áreas como Yucatán y Quintana Roo, que son muy turísticas. Entonces decidí quedarme en mi hostal, aprovechar del tiempo para editar mis videos. Así logré bajar el promedio de mis gastos diarios. Obviamente esto lo puedes hacer solamente si viajas lentamente, porque cuando uno viaja lentamente no importa si se queda una semana, 2 semanas en el mismo lugar o en el mismo hostal, no haciendo nada, simplemente con el objetivo de bajar sus gastos. Si tienes una semana o 2 semanas de tiempo de tu vacación, no te vas a quedar todo el tiempo en el hostal para reducir tus gastos. Un consejo muy importante que te puedo dar si quieres viajar lentamente es crearte un presupuesto, un budget y seguirlo. A veces cuando uno viaja empieza a gastar plata sin saber al final del día cuánto se gastó, sin anotarlo en ningún lugar. Eso hace sí que tu budget se descuadra y vas a gastar mucho más de lo que puedes gastar. Por esto yo utilizo una app que se llama Travel Spend. Cada vez que yo compro algo, lo anoto en esa app. Me da diferentes categorías, entonces si voy al supermercado a comprar comida, yo pongo gasté $10 en comida, cuando voy a pagar en los restaurantes también, o cuando tomo transporte, todo, absolutamente todo se va en esta app. Me dice al final del día cuánto me gasté y yo puedo decir, bueno, hoy gasté menos de los $45, entonces de pronto mañana puedo gastar un poquito más sin descuadrar mi presupuesto. Esta aplicación tiene una versión gratuita y una de pago. La versión gratuita es suficiente. La única limitación que tiene es que puedes crear un viaje a la vez. Pregunta, ¿se puede viajar aún más barato de cómo viajé yo? Sí se puede. Todo depende de tus prioridades y de tu estilo de viaje. Mirando mis números, yo podría haber ahorrado un poco más si hubiera evitado algunos restaurantes o también reduciendo el consumo de alcohol, que igual no tomé mucho, pero es algo que no es necesario cuando viajas. Entonces solamente en alcohol hubiera podido ahorrarme $500. Pero en lo general yo estoy satisfecho de cómo administré mi plata. Otra cosa muy importante, cuando planean sus presupuestos, incluyan un 20% de plata para imprevistos. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que se me dañó la cámara, tuve unos problemas a los dientes, se me dañó el celular, tuve que comprar el celular nuevo. Todo eso va a pasar, especialmente si tú viajas lentamente. En un año de tiempo van a pasar muchísimas cosas y desafortunadamente a mí me pasaron esas 3 cosas muy costosas y todas al mismo tiempo. Entonces eso también tienes que considerar cuando haces tu presupuesto. Muchas veces se piensa al viajar a los viajes como algo costoso, especialmente por culpa de los social media, porque uno cuando se mete acá en Instagram ves gente que está en resort, en piscinas, en lugares paradisíacos y todo eso, y se gasta un montón de plata y uno piensa, no, yo no puedo ir allá porque es demasiada plata, pero no es así. Hay muchas maneras de viajar. Lo que yo me gasté en 14 meses, que son $16,000, hay gente que se lo gasta en 2 semanas, 3 semanas de vacaciones cada año. Entonces si lo ves así, viajar puede ser muy barato. Todo depende de tus prioridades. Por ejemplo, para mí mi prioridad es viajar. No es comer mucho, no es comer bien en restaurantes fancy, en restaurantes de lujo, no es tomar aviones, estar cómodo cuando viajo. Para mí viajar es conocer y entonces estoy dispuesto a hacer sacrificios. Bueno chicos, voy a terminar acá con este video. Yo espero que las informaciones que les compartí fueron algo útil si están planeando su visita a países como Colombia, Perú o México. Por supuesto, si tienen dudas, quieren más detalles, déjenme un comentario acá abajo del video que yo les voy a contestar, a responder. Y también, si no eres parte de este canal pero te gusta contenido viajero, considera suscribirte porque en unas semanas se van a venir muchas aventuras porque nos vamos a Indochina. Vamos a visitar países como Tailandia, Camboya, Laos y Vietnam por 6 meses mínimo. Entonces sí, muchas aventuras más. Muchas gracias y hasta pronto.